Buenas noches y bienvenidos a Café y Más. Hoy es miércoles 22 de mayo. El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, mostró ayer su desacuerdo con la política llevada a cabo por el actual presidente de España, Mariano Rajoy. Él dijo que si el deber se lo pide, podría volver a entrar en política. Fueron declaraciones realizadas en una entrevista emitida en un canal nacional, donde Aznar no eludió hablar de Bárcenas, aunque solo se exculpó al mismo. Una entrevista que dio mucho de sí, que hoy analizaremos con nuestros tertulianos. Han venido a tomarse un café con nosotros Celia Cámara, coordinadora regional de UPyD en Castilla-La Mancha. Buenas noches, Celia. Hola, Rodelina, buenas noches. También está con nosotros Miguel Ramírez, él es el coordinador provincial de Izquierda Unida. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, encantado de volver a Más Televisión. También está con nosotros David Marín, él es el portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial. Buenas noches, David. Buenas noches, Rodelinda. Igualmente, en esos mismos términos, pues agradecer la invitación de poder estar hoy con vosotros también en este debate. Gracias a vosotros también por estar con nosotros. Y por último, vamos a saludar a Esmeralda Muñoz. Ella es la portavoz del Grupo Socialista, pues a nivel provincial. Buenas noches, Rodelinda. Buenas noches. Y bien hallada. Hoy tenemos, no sé si lo han notado, una mesa paritoria. Chicos, chicas, está bien. Vamos a ver cómo sale el debate de hoy. Recuerden que ustedes también pueden participar en este debate a través del teléfono que va a aparecer, que está apareciendo ya ahora mismo en pantalla, o también a través del perfil que tenemos en Facebook, que se tiene que buscar Café y Más, y como siempre cualquier opinión o sugerencia será trasladada en este mismo momento. Vamos a comenzar analizando la entrevista del expresidente del Gobierno de España, José María Aznar. Dio mucho de sí. Algunos dicen que dio simplemente recomendaciones de cómo debería de llevar Mariano Rajoy el gobierno en estos momentos, pero otros dicen que podría ser el jefe de la oposición, porque dicen que criticó a Mariano Rajoy. Vamos a preguntarles a nuestros tertulianos si fue, pues eso, consejos o críticas, y a partir de ahí vamos a desgranar cada uno de los temas por los que ayer le preguntaba a Gloria Lomana, la editora de los informativos de Antena 3. Celia Cámara, ¿oposición o consejos? ¿Qué papel tomó José María Aznar? Hombre, en primer lugar, desde luego consejos no me dio la sensación. Yo os voy a me voy a permitir una licencia, espero que no moleste a nadie decir que me da la sensación de que al Gobierno, el Partido Popular, le ha salido un grano en una parte muy delicada con la entrevista de José María Aznar. Y luego una cosa que a mí me preocupa grandemente a nivel político nuestro como formación, me preocupa haber coincidido en algunas de las cuestiones que planteaba el señor Aznar ayer. Hay ciertas cosas en las que la inmensa mayoría no estoy de acuerdo, pero había algunas en las que coincidía. Y realmente a mí me dio la sensación de que sí, de que realmente es una especie de declaración de intenciones futuras y no tan futuras, y no meros consejos. No me pareció una crítica en toda la regla, no al estilo de los que nos tiene acostumbrados o tiene acostumbrado al Partido Popular la ínclita Esperanza Aguirre, que simplemente no están tan forzadas y fundamentadas en las opiniones como en el caso de Aznar, pero creo que es una crítica en toda la regla y no considero que sean consejos. Luego te preguntaremos, Celia, cuáles son los puntos de encuentro que encontraste con el expresidente José María Aznar, pero antes vamos a saber también la opinión de Miguel Ramírez para saber si él considera que son consejos o críticas al gobierno de Rajoy. Creo que era un político alemán el que dijo aquella frase de que en esta vida hay amigos, enemigos y compañeros de partido. Y yo creo que es un poco lo que le ha pasado a Aznar y a Rajoy. Yo creo que la comparecencia de ayer o la entrevista de ayer de Aznar, en realidad yo creo que ya se está marcando una clara tendencia dentro del Partido Popular. Yo creo que se ha puesto del lado de Esperanza Aguirre, y yo creo que de una futura, si no escisión, sí, yo creo que una clara contestación a la política que está haciendo el gobierno de Mariano Rajoy desde dentro. Entonces, yo veo que es una clara ya postura de tratar de posicionarse de cara a un futuro dentro de hacer una sucesión a Mariano Rajoy. Vamos a conocer ahora la idea del popular David Marín. Celia decía, David, que era un grano en las partes delicadas del Partido Popular. No sé, dentro del partido, ¿cómo lo habéis visto? Rodelinda, la verdad es que lo primero voy a empezar con un término de sorpresa a los tertulianos que me acompañan hoy, porque parece que están haciendo unas valoraciones totalmente distintas a lo que allí pasó. Están tergiversando la realidad de lo que ocurrió. Aquí estoy viendo al compañero de Izquierda Unida de decir que si hay un apoyo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que hay una ruptura ya en el partido. Tendríamos que hablar de ruptura en otros partidos. Concretamente, yo creo que después de lo que ayer escuchamos al presidente Aznar, es todo lo contrario. Ayer fue una
entrevista que concedió el expresidente del Gobierno de una manera libre y llana, y lo único que se dedicó es a responder cada una de las preguntas que por parte de la gente, del público, también en ocasiones al final, y de la moderadora, pues a responder una serie de preguntas en relación a la actualidad política del país y a la situación política del país. Pero no ricemos el rizo y no saquemos unas conclusiones que son totalmente distintas a la realidad. Y yo creo que a lo que pedías, a la pregunta que nos hacías inicialmente de si había habido una oposición o consejos, yo no creo que hubiera ni una cosa ni la otra. Fue simplemente datos objetivos. Se le preguntaba sobre determinadas cuestiones políticas y él respondía prácticamente a todas. Entonces, no saquemos el tema de madre, si se me permite la expresión, y yo creo que lo que hubo ayer fue una entrevista a un expolítico, a un, aclaremos, afiliado político al Partido Popular, que de manera libre y llana lo que hizo fue contestar a lo que se le planteaba por parte de la moderadora y por parte de los internautas también. Esmeralda. Bueno, pues yo me sumo también a la opinión aquí de Miguel y de Celia, que pienso que ha sido, yo creo que un golpe, le voy a decir, en la cara, especialmente pues hacia el actual presidente del Gobierno, hacia Mariano Rajoy, por parte de, no hay que olvidarlo, del presidente de honor del Partido Popular. Creo que mostró ayer pues un ataque directo también a Rajoy en varias posturas, en su política, en su manera. Y yo, la verdad es que la percepción que tuve, y yo creo que muchos medios de comunicación también se han hecho eco de esa percepción, es que vimos pues un Aznar en una posición de provocar o generar bastantes problemas dentro del seno del Partido Popular, por muchas cosas que dijo. Creo que además las maneras, el talante que tuvo, y bueno, pues la verdad que bastantes cosas que dijo ayer Aznar, pues evidentemente han creado bastante malestar dentro del seno del Partido Popular. José María Aznar decía que si el deber se lo pedía, podría volver a la política. Como ustedes han imaginado, pues tanto de un partido como de otro han reaccionado de manera diferente. Desde algunos que decían que era imposible, otros dejaban la puerta abierta. Vamos a preguntarle a nuestros tertulianos, ¿ven a Aznar en el futuro de España? ¿Debería volver para recuperar esa senda, ¿no?, que en su época Aznar ha quedado para la historia pues como un mandato de bonanza, ¿no?, dentro del Gobierno de España? Si vuelve, ¿se podría volver a conseguir, Celia? Bueno, vamos a ver, hay varias cuestiones. En primer lugar, el que algo hizo, algo queda, algo quedó de su mandato. Eso sí, habría que analizar las condiciones en las que, no una profunda crisis económica, política, institucional como hay ahora. Entonces la situación es distinta. Ya estábamos saliendo de aquella crisis de los años 90, cuando él llega al poder, cuando se fuerza la salida de Felipe González, que si queréis más adelante retomamos esto y cómo llega. En el año 94 sí había una tasa de paro altísima, creo que recordar que superaba el 24% también. Hubo 3 devaluaciones de la peseta en aquella época, es decir, que había una situación crítica producida por la guerra del Golfo, por el aumento del precio de los combustibles, mucho. Y llega ya en el año 96, cuando ya esta situación se está normalizando de alguna forma. Casi podríamos decir, yo coincidiría un poquito, que es de lo poco, con el presidente de las Cortes, Posada, que ha sido el único que se atrevió a dar un poco la cara diciendo, estamos hablando de tiempos pretéritos, posiblemente, es decir, ahí queda. Pero discrepo frontalmente de mi querido amigo y compañero de debate, David, porque Aznar ayer hace unas puntualizaciones muy claras. Primero, es que yo no me quiero extender mucho, pero vamos a ver, él hace un análisis muy completo y muy exhaustivo dice primero, la situación, si lo recordáis y luego lo volvemos a ver, o en casa, él habla de dónde estamos, por qué hemos llegado y qué se puede hacer. Si tú solamente llegas allí a decir, pues está gobernando mi partido ahora mismo y lo está haciendo fenomenal, no tenemos por qué hacer ese análisis, eso en primer lugar. Entonces él habla de cómo se ha llegado a esa situación. Y luego él establece lo que llama 5 cuestiones fundamentales a tener en cuenta, y esas cuestiones fundamentales son como una declaración de intenciones. Él habla de que hay ahora mismo una situación de crisis institucional, política, económica sin precedentes. Él habla de que es preciso una reforma fiscal, con lo que discrepan compañeros suyos. Él habla de una bajada de impuestos clarísima. Es decir, habla de una serie de cosas, de recuperar la imagen exterior de España, cuando el partido en el gobierno lleva ya año y medio. Es decir, hace una exposición clara y concreta de una serie de medidas. Yo eso le llamo medidas. Si tú dices que es una manipulación, y él dice, al acabar la entrevista, como muy bien ha dicho Rodelinda, él dice,
yo haré lo que considere que deba hacer por mí mismo, cumpliré mi deber por mí, por el partido y por el país. Y eso, si no lo interpretas como un poco de sacrificio, que es el concepto que tienen algunas personas de sí mismos, y entre comillas, sin que sea peyorativo, un poco de salvapatrias, yo creo que es como ha parecido, sinceramente. ¿Cómo lo interpretáis dentro de las filas del Partido Popular, esas declaraciones, David? Pues yo creo que dice mi compañera Celia que hay una serie de puntualizaciones. Se limita exclusivamente a contestar lo que le preguntan. Es decir, no hay una premeditación a las respuestas que va a dar. Simplemente lo que hace es, de alguna manera es preguntar. Y yo creo que estamos a Fernando VII se la ponían un poco más difícil, yo creo que estaba ayer la entrevista. Yo creo que estamos distorsionando. Pero mira, has apuntado una cosa bastante importante de lo que ayer dijo el expresidente. Una de las situaciones que nos encontramos es que la situación económica y la situación de España que se ha encontrado el presidente Mariano Rajoy es totalmente diferente a la que se encontró el presidente Aznar, el señor Aznar, cuando llegó. Es decir, que era sin precedentes. Además, lo has denominado sin precedentes. Es una situación de caos absoluto el que el gobierno anterior nos dejó en España. Entonces, eso es interesante que la representante de UPyD hoy lo deje aquí claro. Es decir, que lo que se ha encontrado al llegar al gobierno Mariano Rajoy es, francamente, muy complicado ante una situación nefasta. David, ¿y cómo habéis interpretado esas declaraciones de José María Aznar? Vamos a leer textualmente. Dice, en la pregunta, ¿volvería si se dan las circunstancias? Y él dice, cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido, con mi país. Nunca he eludido. Pues como un político, como un expresidente que ha estado ahí. Es decir, él siempre va a estar a lo que le pidan. Yo creo que, concretamente, las palabras directas que dijo fue que se ponía a disposición de lo que el partido necesitara o lo que el gobierno necesitara. Es que es diferente a lo que hoy vosotros estáis planteando aquí. Eso no quiere decir que mañana es la alternativa a Mariano Rajoy o que mañana vaya a aparecer apoyando, como decía el compañero de Izquierda Unida, a una lista que pueda encabezar o que pueda estar la expresidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo lo interpretas tú, como diputado provincial? Yo simplemente, como diputado provincial... Como directivo del Partido Popular. Pues vamos a ver, es una valoración de la situación que tenemos ahora mismo en el país. Él decía, pues hay que bajar los impuestos. Yo recuerdo a todos que él bajaba los impuestos en el tercer año de la legislatura. Os recuerdo, que no hace falta que os lo diga, que estamos en el segundo año de la legislatura. Y en concreto la presidenta María Dolores Cospedal el otro día también adelantaba que lo que ella quería es, en su momento, en el tercer año, que es cuando ya se pueden empezar a hacer cosas, bajar los impuestos. Porque lo único que está haciendo el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno de María Dolores Cospedal es regularizar, ajustar la situación y sobre todo pagar. Una vez que tengamos ajustada la situación, lo que haremos a partir de ahora es otras medidas que efectivamente a lo mejor ya no son tan antipopulares como las que estamos aplicando ahora, pero es que son necesarias. Y permíteme, Rodelinda, 10 segundos que me vaya a un tema que yo sé que se debatió ayer, pero que es importante: la credibilidad de las medidas que está adoptando tanto Mariano Rajoy y por irradiación también el gobierno de María Dolores Cospedal, que se están traduciendo en que los españoles estamos entendiendo que esas medidas son las que hay que hacer. Y eso es importante, y no quiero desviar el tema, pero sí que quiero recalcar en eso. Es decir, que... Pero viene muy bien lo que acabas de decir para hilarlo, ¿no?, con el discurso de Aznar, porque parece que Aznar no opinaba lo mismo en ese sentido. Yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido, además, que las medidas que el presidente o el expresidente Aznar ayer barajaba o lanzaba encima de la mesa son medidas que él tomó en la segunda parte de la legislatura en una situación menos complicada que la que tiene el presidente Mariano Rajoy. Y de verdad, yo creo que todo coincide con lo que está haciendo Mariano Rajoy. Vamos a ver, ¿qué medidas fiscales, por esta parte de la mesa? Reformas. Y yo creo que la línea de verdad, y termino, Rodelinda, la línea reformista que está aplicando el presidente Mariano Rajoy es la misma que barajaba y que ayer lanzaba el presidente o el expresidente Aznar en las preguntas que por parte de la moderadora del debate le lanzaban. No tergiversemos la realidad, de verdad. Miguel Ramírez. Hombre, entiendo la postura de David, porque al final tiene que hacer lo que tiene que hacer y punto, ¿no? Pero lo que ha dicho Aznar está ahí, ¿no? Yo sí creo que él no ha dejado de estar, no se ha ido nunca de la política. Él está ahí, él está ejerciendo como expresidente del gobierno. Hay que recordar que ya cuando los gobiernos de Zapatero solía hacer intervenciones, algunas de ellas en el exterior, fuera de España, bastante lesivas al gobierno de entonces, algunas de ellas que podíamos entender que podía tener razón, porque también el gobierno de Zapatero metía mucho la pata, pero lo que es verdad es que ahora mismo yo creo que yo creo que es irrefutable, David. Es decir, las declaraciones de Aznar son clarísimas, está contraprogramando el gobierno de Mariano Rajoy.
y está marcando unas pautas que ya marcó un poquito Esperanza Aguirre no hace demasiadas fechas, y José María Aznar está incidiendo en la misma línea. Y yo creo que al final el mensaje se puede leer, por lo menos en la parte económica, le está diciendo Mariano Rajoy que tiene que estar o entre la línea de Guindos o la línea de Montoro. Y Montoro está empezando a ser ya demasiado molesto a muchos dirigentes del Partido Popular. Y yo creo que ya está marcando lo que va a ser la futura crisis de gobierno. Y no le cabe lo que es la respuesta de Rajoy hoy, cuando le han preguntado por la entrevista. Yo no hablo de lo que dicen el presidente del gobierno. Yo creo que eso, Zanja. Luego hablaremos de la relación que pueden mantener Rajoy y Aznar, porque de hecho Aznar reconocía que en el último año y medio habían hablado solo una vez y largamente. Los pequeños corrillos dicen pues que el clima no es todo lo distendido deseable, pero antes de irnos a publicidad vamos a preguntarle a Esmeralda. En los pequeños corrillos se decía que por fin había un jefe de la oposición, algo, Esmeralda, que representando al partido opositor mayoritario no va mucho en vuestro favor. ¿Eso quiere decir que hemos estado durante un año y medio sin un jefe de la oposición? No, vamos a ver. Yo creo que el papel del Partido Socialista evidentemente es su papel de oposición. Pero sí que es verdad, como lo he dicho en la primera parte, que le ha salido un opositor desde dentro, yo creo, importante, de peso, dentro del Partido Popular. No, David, no vamos por ahí, no vamos por ahí. Es muy diferente. Eso no es oposición. Oposición es David, el partido contrario. Rajoy os puede generar ahora mismo, Aznar puede generar un serio problema ahora mismo en el gobierno. Yo creo que con ese tono que tiene tan adusto, tan dogmático, que le caracteriza mucho ahora todo lo queremos, Aznar, todo lo queremos. No, yo simplemente estamos hablando de este debate, estamos hablando del tema y es a lo que nos vamos a centrar. Creo que ayer dejó muy claro que ni le gusta Rajoy, ni le gusta la política que está aplicando Rajoy, ni le gusta la política fiscal especialmente, y evidentemente no le gusta para nada el rumbo del Partido Popular. Yo evidentemente creo que lo que manifestó ayer José María Aznar era una gran deslealtad, primero hacia el Partido Popular, hacia su partido, creo que también una gran imprudencia también, y a veces en muchos momentos pues una desmemoria también, ¿no? Porque sí que hemos hablado aquí de que llega en este momento, en aquel momento también de los años 90, bastante complicados, que quizá él puede defender ese legado político de que generó puestos de trabajo, etcétera, pero también no nos olvidemos de que nos llevó a donde nos estamos hoy. La ley del suelo del 98, que permitió todo ese pelotazo inmobiliario, etcétera, nos introdujo en una guerra, evidentemente, totalmente a la fuerza, y evidentemente también permitió esa malversación, o podemos decir ese caso Gürtel que ahora está saliendo, y que evidentemente bajo su mandato evidentemente se permitieron presuntamente pagos, etcétera. Por lo tanto, yo creo que yo tengo mi teoría también, como decía Miguel aquí, del ataque que puede conllevar también de Aznar hacia Mariano Rajoy. Yo creo que evidentemente esto está provocando un movimiento interno, quizá para apoyar a Gallardón, no lo sabemos. Quizá. Me encantan los nombres que estáis sacando cantidad. Pero evidentemente también Aznar creo que ataca también para defender evidentemente su legado político. Hoy él intenta salvar su legado político y su honorabilidad. Por eso ayer, por ejemplo, también cuando se le preguntaba por este tema, la implicación de los pagos, etcétera, le decía, yo no respondo por nadie más, pero yo respondo por mí mismo, ¿no? Es decir, yo creo que eso también estuvo muy presente también en esa entrevista, ¿no? Es otro punto importante que también podemos analizar. Nos apuntamos ese punto y varios, porque como ustedes están viendo esta entrevista, va a dar mucho de sí. Será, como siempre, dentro de unos minutos. Nos vamos a publicidad y ahora volvemos.
Seguimos analizando la entrevista que recibió ayer el expresidente del Partido Popular, José María Aznar, en un canal nacional. Habló de todos los temas, tanto de la política actual como de una posible vuelta a la política activa de Gürtel. Nos hemos quedado pendientes de analizar muchos de esos temas y vamos a seguir. Nos habíamos quedado con los tertulianos. Celia, tú decías en algún momento del debate que coincidías en muchas cosas, en algunas cosas con Aznar, y también hemos hablado de la relación que pueden tener ahora mismo el expresidente y el presidente. Aznar reconocía en esa entrevista que habían hablado una vez larga y tendidamente. Pero nada más. ¿Cómo lo interpretas? No, pues yo creo que la relación, hombre, fluida en año y medio, una sola vez, y además yo creo que lo deja caer así. O sea, es un hombre al que hay que leerle entre líneas. Lo que pasa que nuestro compañero David dice que leemos mal, habrá que alfabetizarse un poco. Pero yo te digo que coincidía en una de las cosas en esas 5 cuestiones que él apuntaba. La primera, y además es que le estaba comentando en el intermedio a David, que esto es una transcripción de las cosas más importantes, es literal, y él habla de hacer un Estado viable, eficaz y sostenible. Dice, lo que está haciendo el Partido Popular, yo no lo he interpretado así, sino una carencia. Entonces estamos de acuerdo en que hay una crisis institucional y política importante y grave. Nuestro partido ya lo viene diciendo hace 3 o 4 años, que no es nuevo. Y el tema, que él lo dice textualmente, un fuerte, creo que es, no utiliza la palabra brutal, pero un fuerte ataque a la clase media, a las clases medias de este país. Efectivamente, estamos sobrellevando las clases medias todo el peso de una crisis que ni hemos generado ni los ciudadanos, la ciudadanía tiene por qué soportar. En eso estoy de acuerdo. Habla de una reforma fiscal necesaria e imprescindible. Y ya, claro, habría que matizar un poco el caso de la reforma laboral, que David dice que es la que se ha puesto en práctica. Yo creo que no, sinceramente, no creo que se refiera a ella, y sí está de acuerdo que la sociedad está reclamando. No ha pasado el tiempo suficiente para verlo, pero los efectos de momento a corto plazo son devastadores de la reforma laboral del Partido Popular. En esas pequeñas e importantes cosas sí que me extraña haber coincidido con las apreciaciones de Aznar. Nos vamos al teléfono a ver si también la persona que está detrás del teléfono coincide con alguna de las opiniones que se han vertido aquí esta noche. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Manuel de Argamasilla, ya he intervenido alguna vez. Manuel, adelante. Bueno, solamente quería intervenir en 2 cuestiones que hay ahí y que me parece, para no ocupar mucho espacio. Me parece que de los tertulianos que hay ahí, 3 han visto una entrevista y otro parece que estaba en otra cadena viendo una entrevista diferente, porque la verdad es que las diferencias que manifiestan son grandísimas. Primero, hay 2 cuestiones que realmente hacen ver que el señor Aznar estaba enmendando la plana a su delfín, como le puso, que es el señor Rajoy, cuando le dijo textualmente 2 cuestiones que son importantes. Una es la que le dice en que tiene que aplicar su programa electoral y le habla de que tiene que bajar tiene que bajar en los impuestos. Ahí hay 2 cuestiones que se lo dice textualmente y que está ahí. En cuanto a lo que dejó el señor Aznar y su vuelta, pues hombre, yo creo que este señor se tiene que dar cuenta que este país, por un hecho en concreto, por llevarnos a una guerra injusta que ya ha salido ahí, le dijo que no le quería más y le sacó en las urnas. De hecho, le sacó al señor Aznar de la política, no de la política, le sacó realmente de la presidencia del gobierno, y es algo que yo creo que este señor tiene que tener muy en mente a la hora de hacer manifestaciones, porque ya vimos cuál es el servicio que se nos hizo, con una guerra que luego nos costó 100 y pico muertos en un atentado que se hizo aquí. A mí me parece que eso es muy importante. Y luego, lógicamente, coincido con la representante del PID de que, desde luego, la reforma laboral que ha puesto en marcha, lo único que ha causado a los trabajadores de este país es un sufrimiento inmenso, y lo estamos pagando. Y ya no quiero nada más, porque eran las 2 cuestiones que me llevaban a intervenir, pues se podría hablar mucho, pero la tertulia de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel, por intervenir en este debate. David, ¿por alusiones? Pues sí, vamos a ver. Lo primero, recordarle a la persona que ha formulado la pregunta de dónde venimos. Es decir, yo soy miembro del partido que está en el gobierno, partido, que quede claro, del señor Aznar, y partido del señor Mariano Rajoy. Eso que vaya de antemano, que quede ahí lanzado. Y los 3 tertulianos que me acompañan, pues son 3 personas que discurren en unas ideas políticas muy parecidas, en una línea muy parecida, una política de izquierda, contrario a lo que
hace o hizo en su momento el señor Aznar y ahora mismo está haciendo el señor Mariano Rajoy, y que hoy por hoy están en la oposición, no nos engañemos, estamos en la oposición, ¿vale? Eso que quede claro, por aclararle un poquito el diferente criterio que tenemos los tres tertulianos y el mío. Pero no solamente me está pasando en esta tertulia de hoy, me pasa cada vez que vengo a las tertulias con temas diferentes relacionados con las funciones de gobierno o con las medidas de gobierno. Suele pasar eso siempre, es decir, que al tertuliano recordarle que eso es así, es fórmula política, le llamemos, o procedimiento político. Eso por ahí. Y nos recordaba el tema de dónde nos llevó Aznar, y me viene por alusiones a lo que nos decía el otro hace un poquito tiempo, en la primera parte del debate, Esmeralda, la representante del Partido Socialista. No quiero recordar, Esmeralda, dónde nos llevó el Partido Socialista, que gobernó anteriormente a Mariano Rajoy. Seguramente, si la situación a la que nos llevó no fuera la que es, probablemente esas medidas que se están poniendo hoy en marcha no hubiera que haberlas puesto en marcha. Es el gobierno que peor, de verdad, que peor lo ha hecho en toda la historia de la democracia de España, sin duda alguna. Y eso es lo que hay que dejar claro. Entonces, ante situaciones imposibles, medidas a priori impopulares, pero que luego van a tener sus consecuencias buenas. Convencido, Celia, convencida que esa reforma laboral que está planteando, y que me digas lo que me digas, no me vas a convencer, seguramente, y vas a convencer, creo que a los televidentes, de que en el futuro son las evidencias, van a tener resultados. Esa Resultados. reforma laboral va a tener resultados. De hecho, estamos viendo que en los últimos tiempos nuestra región, los últimos datos, ya bajaba el paro. Vamos a seguir avanzando en este debate de esta noche, porque también José María Aznar se refería al tema Gürtel. La presentadora, la moderadora, le preguntó varias veces cuál era su implicación en este tema y él dijo esto. Vamos a verlo. Que digan o no digan unos papeles que yo desconozco, eso se verá en su momento. Lo que yo quiero decir es que no tengo por qué tener ninguna duda de que los dirigentes del Partido Popular han percibido sus retribuciones de una manera absolutamente legal y todas están declaradas al Ministerio. Gürtel, papeles de Bárcenas, se le preguntaba por esto. Miguel, no sé qué opinas. Bueno, yo creo que en realidad lo que estamos ahora viviendo en nuestro país es básicamente la explosión de todo lo que se armó durante el gobierno de Aznar, que el gobierno Zapatero no supo remediar a tiempo. Estamos hablando pues de toda la burbuja inmobiliaria que se creó a partir de la reforma de la ley del suelo, estamos hablando de todos los escándalos que estamos viendo de corrupción ligados a la trama Gürtel, pero a otra serie de tramas que parecen interconexionadas, y a lo que estábamos viendo que es todo un entramado político y económico. Vamos a centrarnos en la respuesta, Miguel, te digo por el tiempo. Y esa es la explosión de la crisis que tenemos ahora. ¿Qué ocurre? Que yo creo que efectivamente, es decir, ¿esperaba alguien que Aznar dijera otra cosa de lo de ayer, de la pregunta de la trama Gürtel? Pregunta que se la trasladamos a Esmeralda. Bueno, yo simplemente quería empezar por alusiones antes a David, solamente cortito, breve, Rodelinda. Ha dicho que era lo peor. Yo creo que lo peor lo estamos viviendo en estos 2 años de gobierno del Partido Popular en la comunidad, con las políticas más antisociales que ha visto este país, en nuestra comunidad y en este gobierno, ni más ni menos, como hemos hablado antes, de esa reforma laboral, lo dice por sí solo, y solamente es un pequeño ejemplo de las políticas que está aplicando el Partido Popular. Yo creo que, lo he dicho antes, con el tema de la Gürtel, creo que Aznar evidentemente se siente incómodo con ese tema, no en vano gran parte de toda esa trama, como bien ha dicho Miguel, se desarrolla al calor del boom inmobiliario, evidentemente, eso ha supuesto una supuesta financiación irregular a todo el Partido Popular, a sus altos cargos, y evidentemente ayer lo que se le vio es un Aznar donde evidentemente una de sus principales ideas que quería dejar muy fijadas era salvar su honorabilidad política y su trayectoria política. Por eso yo digo que me resultó muy llamativo el decir: yo no he visto nada bajo mi mandato, yo no he recibido nada, pero no digo nada de lo demás, porque evidentemente las declaraciones las estamos viendo todos los días
y ya hay altos cargos del Partido Popular que están declarando y que están la misma evidentemente hora de la refrendando. La misma hora de la entrevista Sí, le le estaba enviaron un juez Exacto. interrogando a un exdiputado del Partido Popular y estaba confirmando Confirmando, de exactamente. que estaban cobrando. Eso no es Claro. cierto. Sí, la cuestión, Claro. lo que decía No es este cierto. hombre, no recuerdo el nombre ahora mismo, decía que él sí había ido a la sede del Partido Popular, sí decía que Bárcenas le había dado sobres para el que fuera consejero me parece que era del Partido Nacionalista, de UPN, De Unión del UPN. Pueblo Navarro, Unión del Pueblo. exconsejero de Sanidad, y decía que él no había firmado ningún recibo. Entonces, yo en este tema me parece que hay que ser cautelosos porque hay un procedimiento judicial en marcha, pero vamos a ver, la evidencia a la que hay que llegar, vamos a ver, cuando a uno supongo, le dan sobresueldos de estas características, lo de recibir es un poco así. Aznar insistía en que lo que se ha recibido no estaba declarado a Hacienda. Si el problema real que existe aquí, perdón, es saber realmente el origen de esos dineros. Ese dinero, ¿de dónde procede? Procede de comisiones. Yo creo que es donde está intentando llegar el juez. Y eso sí supondría constatar una financiación ilegal, no irregular, ilegal directamente de un partido político. Que al hilo de esto me gustaría que nos sacáramos más ya, porque es que yo cada vez que hablo de este tema le digo, ya tenemos repetimos bien. Y esta demasiado, mañana, lo entonces, repetimos. esa es la cuestión. O sea, habría una financiación ilegal del Partido Popular y eso está ahora mismo, está pues en un procedimiento judicial. Y eso es lo que sí da la sensación es que Aznar efectivamente sí echa balones fuera. Dice, bueno, pues, ¿Echa balones fuera, David? Vamos a ver, Rodelinda, respecto de ese tema yo lo concreto. que echo de menos que en esta pregunta haya sido el último, es decir, tenía que haber sido el primero, para aclarar lo que nos has preguntado. Vas a cerrar ahora. Yo entiendo claramente aquí que lo que tú has preguntado es que valoráramos las palabras de Aznar. En este caso, en el tema del caso Gürtel y de la corrupción. Aquí cada uno lo que hemos hecho es, o lo que habéis hecho es, dar vuestra opinión al respecto. Y aquí lo que tú preguntabas, Y Rodelinda, antes de que sigas, David, el turno del último precisamente lo he hecho en honor a que tenías que aclarar las tres Claro, opiniones pero claro, anteriores. O sea, lo que periodísticamente... lo que intentaba era evitar que Pero dieran su opinión periodísticamente personal es más al práctico. respecto de la corrupción y sí a las palabras del expresidente Aznar. No me han dejado. Ya tenemos encima de la mesa lo que piensan sobre la corrupción. Ha estado bien Celia. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ha estado bien Celia. Ha estado bien Celia, ¿por qué? Por una cuestión. Es un procedimiento judicial el que está abierto. Todo el mundo tiene un derecho a la presunción de inocencia. Y os lo dice alguien que está ligado a la profesión. Entonces, no hagamos ningún juicio de valor hasta que finalmente la instrucción no esté terminada. Finalmente, si hay juicio, ese juicio salga a la sentencia y tengamos un fallo relativo a la sentencia. Voy a terminar con lo que nos has preguntado, que nadie lo ha dicho. Que qué es lo que dijo Aznar en relación al caso Gürtel y a la corrupción. Fue muy claro. Y me voy a remitir estrictamente a las mismas palabras y al corte, que es de agradecer el que habéis puesto, porque es el corte donde lo deja claro, que el propio expresidente Aznar dijo ayer. Dice que no tiene ninguna duda de que las retribuciones de los cargos del Partido Popular actuales y anteriores son retribuciones legales. Eso lo ha dicho el expresidente Aznar, perdón. Eso es lo que nos has Pero preguntado. son legales, son legales, David, ¿por qué? ¿Por Y te lo qué? voy a Esa decir es la por qué. cuestión, Te porque lo voy a han decir por qué. tributado Hacienda. Porque han tributado, Claro. porque la diferencia entre unos Sí, partidos pero vamos y otros... al origen, eso está bien. Entre unos partidos y otros... Correcto, David, pero vamos al origen Pero de ese eso es dinero. lo que está investigando el Exacto, procedimiento eso te digo, judicial. eso te Entonces, digo. a la claro, pregunta que tenemos ahora mismo es que lo que está claro es que esas retribuciones, el expresidente Aznar lo que comentó es que eran retribuciones legales porque estaban declaradas, Sí, claro, declaradas está claro, está a Hacienda claro. y porque ese sobresueldo, como le quieren poner de manera despectiva a esas retribuciones que había, estaban declaradas en todas las rentas. La presidenta de nuestra comunidad autónoma, la señora María Dolores de Cospedal, lo decía ayer o antes de ayer en una intervención, estaban declaradas a Hacienda. Diferencia a otros partidos que han estado en el gobierno hace poquito, aquí tenemos a una representante, David, no te quiero que cortar, no pero declaraban a Hacienda esos Mira una cosa, emolumentos. pero ¿por qué no? Sí, Mira, los esto miembros- se hubiera David, acabado no mucho menos. confundas, ¿Por hombre. qué no se hace público esto desde el primer momento? Claro. Porque parece que el problema del Partido Popular en este sentido ha sido ir un poco a rémora de. ¿No? Si tú coges desde el primer momento y dices, Celia, pues sí, los 30 sobresueldos son. segundos y nos vamos a la última pregunta. Los, nos quedamos los sin tiempo. sobresueldos están ahí, pero han tributado, por lo tanto son legales. Pero no se ha dicho así. Ha tenido que ir tirando la investigación Celia. poco a poco y esa ha sido. Los Eso cargos- creo yo. Los cargos Mayor del Partido compromiso Popular, de- los cargos del Partido Popular compromiso de siempre publicar han sacado a la luz sus declaraciones de la renta y en esos conceptos de declaraciones Pero de no la las renta habéis iban estos publicado, argumentos David. siempre, No las habéis siempre, publicado. siempre. Aclarada Pero la no las postura. habéis publicado. Pero es así de claro.
Tertulianos, aclarada la postura del Partido Popular en este aspecto, pública. vamos a ir evolucionando. La última pregunta del debate, porque ya nos quedan unos minutos para acabar y no podríamos acabarlo sin preguntar a los tertulianos cómo creen que ha reaccionado el presidente Mariano Rajoy al ser preguntado por la entrevista de José María Aznar, porque ha intentado eludir más o menos las preguntas de los compañeros en Bruselas hasta 6 veces. David, eres el primero en la pregunta. Venga, Hombre, vamos a cambiar pues, el orden. La pregunta específica es, ¿Mariano Rajoy ha hecho bien en eludir la pregunta o tenía que haber sido más categórico y decir, aquí estoy yo y Aznar es el pasado? Yo creo que, fíjate, voy a dar la respuesta a una de tus intervenciones anteriores. Tú decías que había sido no el momento de hacer esas declaraciones porque lo importante de hoy es vender España en el exterior. Eso lo hemos hecho En el exterior. detrás de cámaras. Bien, efectivamente, te lo voy a decir. Entonces, con esa misma respuesta que tú dabas, voy a hacer yo la respuesta mía a la pregunta que me haces y que me formulas. Yo creo que hoy no era el momento de hablar del presidente Aznar, del expresidente Aznar. Es un político que ahora mismo no está en el gobierno y lo interesante y lo primordial y lo principal es hoy qué está haciendo en Bruselas el presidente del gobierno. Que no nos olvidemos que no es el señor Aznar. El presidente del gobierno es Mariano Rajoy y tiene que buscar la recuperación económica de España, vender la marca España, que es importante en el exterior. Por eso creo que ha sido totalmente procedente y ha estado de acuerdo a la altura de un buen presidente, de un gran presidente del gobierno, lo que ha hecho hoy el presidente Mariano Rajoy, no eludiendo, sino dándole importancia a lo realmente importante que hoy era vender España, la marca España, y buscar esa recuperación económica a través de la ayuda de los países europeos. Entonces, creo que la pregunta ha estado contestada con una intervención que te he escuchado a ti antes. No, es que desgraciadamente, y explicamos a los espectadores, ¿no?, que a nivel de comunicación, pues en cierta parte tiene razón David Marín, se tenía que haber hablado más de Bruselas, pero el ritmo mediático pues se ha inclinado más a lo que más habla todo el mundo, a lo que genera política. No hay cosas que tienen su crecimiento natural y creo que muy pocas personas en España se han enterado, ¿no?, de lo que ha hecho Mariano Rajoy. No sé si estáis conmigo en esto. Totalmente. Porque los medios de comunicación hemos ocupado más tiempo en analizar esto. Equivocados los medios de comunicación. Ya, pero vamos a ver, David, Equivocados los pero medios de equivocados o no, tú has dicho que el presidente del gobierno no es el señor Aznar, sino que es Rajoy. Claro, pero yo creo que desgraciadamente teníamos el todo claro flaco eso. favor que le ha hecho Aznar con esa entrevista en este momento y en estos tiempos es que ha tapado completamente al señor Rajoy, a sus gestiones en Europa. No se habló nada, ni Aznar hizo Yo creo que ninguna eso no es referencia a Europa, cuando dependemos mucho de Europa, que todos lo sabemos. Y me parece que lo que le ha hecho, evidentemente, es taparlo por completo. Además, se presentó, que parecía que estaba presentando su programa electoral, que eso hay que decirlo también. Seguimos con el mismo Su argumento programa con el que habéis electoral. iniciado el debate, Y ambos evidentemente dos. lo que ha Seguimos hecho igual. es que toda la actualidad se ha centrado en Aznar, tapando totalmente a Rajoy. Yo no creo que eso Y sea eso así, crea Esmeralda. un genera Tengo un serio delante de mí problema un en el periódico, Partido Popular. tengo delante de mí un periódico donde solamente Genera ocupa dos un Partido páginas. Popular. Es decir, las dos páginas, el anverso y el reverso, solamente con la noticia de la entrevista de ayer. Entonces, no confundamos a la sociedad. No queramos llevarnos no, si es lo el que estamos terreno viendo, político a lo Pero que es. si la cuestión, lo importante David, y perdona, lo que si la nos cuestión debe es que importar. más de 2 millones de personas vieron ayer esta entrevista. Esa es la cuestión. Celia, vamos a también dar la es un última partido- palabra. también es un Ah, partido de hombre, fútbol. no compares. Pero también es es un decir, partido de fútbol. no, ahora mismo, Celia, yo creo que Celia, es David, salva. esto es tema de otro Sí. debate, porque claro, No, ya no, si si es que empezamos digo- a analizar las estrategias de No, comunicación, no, como nos decimos, no, te vamos a digo, otro te digo debate. que interesaría a la gente, es curioso, pero le interesaría a la gente. Para un próximo día, el vamos a tema, intentar. ¿sabes? Importante Vamos a para los intentar- que los políticos no seamos la clase denota. Alguien lo decía antes, que no seamos la clase denota no, y que por no, fin, no. que por fin la sociedad española pues también valore una entrevista de un político. Mira, Eso es importante. te Eso es comento lo nada más positivo de como- ayer, como lo el positivo la de ayer. Celia, intervención. estás fuera de tiempo porque a Miguel, Hablando de turnos, no le hemos dado mucho te decía la tiempo hoy, opinión, así la que- opinión de Rajoy. Ya está en su línea política y como gallego. Ni subo ni bajo, punto. Y no es peyorativo, es así. No se define nunca, es lo que ha hecho. Yo no esperaba otra cosa. Miguel, hemos empezado por David, terminamos contigo. Yo creo que Rajoy al final ha hecho, yo creo que se ha mordido la lengua, posiblemente el cuerpo le pidiera decir otras cosas y yo creo que bastante enredado tiene el tema con Europa, porque por ejemplo hoy despertábamos con que la visión que dan los periódicos alemanes de la reunión que tuvieron ayer las dos ministras de empleo, la de española y alemana, es muy distinta de la versión que se ha dado aquí en España. Yo creo que hay un problema de comunicación, hay un problema de falta de objetivos claros por parte del gobierno del Partido Popular y desde luego la entrevista ayer de Aznar no ha ayudado en nada a la política del gobierno y desde luego yo creo que lo que me reitero en mi opinión de que se están ya posicionando de cara a un posible cambio de gobierno
y a un posible cambio de liderazgo entre el Partido Popular. Todavía quedan 2 años en los que el presidente del gobierno tendrá que demostrar si vamos a recuperarnos. Esperemos que así sea por el bien de todos los españoles, de nosotros mismos. Gracias, Miguel, Esmeralda, David, Celia, por estar esta noche con nosotros. Seguiremos evolucionando y viendo, ¿no?, cómo evoluciona todo con ellos, con ustedes. Dejamos la política a un lado y nos vamos con la música y la cultura. Como ustedes saben, siempre Armando Marín, como decía Miguel Ramírez, con la música a otra parte, pero nos vamos a ir muy lejos, nos quedamos aquí en Café y Más. Armando Marín y Nani Remesal nos traen las últimas novedades en el panorama musical emergente y también lo mejor de la agenda cultural en la provincia. En unos minutos nos vamos a publicidad y ahora volvemos. Hasta ahora. Dice el refrán que de los chispazos del amor la música es el mayor, y yo añado, y la cultura. Así que hoy nos vamos a volver a enamorar con las propuestas de música emergente que nos trae Armando Marín y con las mejores propuestas culturales que nos trae Nani Remesal. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Como siempre, ábreme la boca. ¿Qué te abre la boca? Aparte, dime 2 cositas que nos vas a decir esta noche y luego le preguntamos a Nani y comenzamos. De nuevo traigo aquí una selección para mostrar cómo la gran variedad que tiene el stand de 31 canciones en la biblioteca, ¿vale? Entonces te traigo un poquito de surf, instrumental, un poquito de folk, tanto electrónico como de raíz, y un poquito de soul, que hasta el momento no había yo tocado. Mucha variedad en esta noche de miércoles. La misma variedad vamos a encontrar, Nani Remesal, en las propuestas culturales. Pues sí, pero sobre todo con un toque de solidaridad y de integración. Estamos muy solidarios en estos tiempos de crisis. Que bien, es necesario, y además siempre con la sonrisa y la cultura por delante. Vamos a empezar con esa variedad. Armando. Sí, bueno, antes de comenzar con esta pequeña selección, me gustaría hacer un pequeño apunte. Este sábado, o sea, hay una cita casi ineludible en el Zahora, La Víbora Lagarta, mítico grupo de rock fusión y mestizaje, pues dice adiós, se despide, ya nos abandona, deja de subirse a los escenarios tras 15 años en activo y tras, si no tengo mal apuntado, 4 trabajos. El último fue Payasos de Plastilina. Y de algún modo, pues eso, ha convocado un poco, quiere despedirse a lo grande ante su público, un poco agradeciendo pues durante esos 15 años pues ese sacrificio que constante y diario pues un grupo, en este caso el grupo de Fabián Fernández, pues ha ido llevando pues con ese rock tan canalla, aderezado con esa rumba tan aflamencada, un poquito esa fusión del estilo de Extremoduro, de luego grupos más corte Viñarrock. Entonces, ¿Ahora? ¿Hora? Sí, a las 9:30. 9:30 el sábado 25. Sábado 25, 9:30. Apúntense la fecha, que como siempre son las propuestas que trae Armando Marín para esta ciudad, para Ciudad Real, y no se la pueden perder. Empezamos ya con los grupos emergentes, pues, y hoy hay que intentar pronunciarlo bien. Jane Joyce, un poco de Jane folk. Joyce. Bueno, de hecho es el proyecto personal de Elba Fernández, una muchacha de La Coruña, una gallega. Pero antes de iniciar, o sea, de algún modo ella fue la ganadora del proyecto Demo 2011, ¿vale? El proyecto Demo es ese certamen de nuevos talentos que lanza todos los años, desde hace 13, el Festival de Benicassin y Radio 3, junto con Radio 3. Y la semana pasada anunciaba los 3 finalistas, que eran 13th Magic School, Le Parodi, que también en su día nos mandó el trabajo para que esté expuesto en el stand, y luego los Reyes Catódicos. Pues entonces, de forma, como no tenían muy claro, o sea, son 2 trabajos tan buenos y tal, pues al final el jurado ha optado porque los 2 obtengan este año el premio de poder subirse al escenario del FIP y luego grabar un concierto en Radio 3, un concierto de los que ellos, un pequeño showcase y tal. Y entonces, un poco hilando como a mí me gusta, traigo la propuesta de lo que decía de esta coruñesa,
que de algún modo lo que hace es rescatar el folk clásico, o sea, de raíz muy americano, y sobre todo dándole muchísimo énfasis en la personalidad de una voz que de algún modo me parece única en nuestro país, ¿no? De hecho es muy comparada inevitablemente con, ya lo he dicho aquí en más de una ocasión, con Russian Red, que es como el gran referente, pero sin embargo es eso, o sea, cada uno cuando tú te adentras un poco en esos proyectos de indie folk, que de algún modo voz femenina y tal, en cierto modo es eso, si eres capaz de que esa voz te transmita todo el sentimiento, todo el intimismo que de algún modo quiere plasmar con este trabajo, en este caso este pequeño EP que se llama The Dramatic Tale of Her Animals, pues en cierto modo habrá conseguido un poco ese fin, ¿no? El fin de... Así que si quieres escuchamos un poquito. Claro que sí, y ya vamos a ver si consigue también el mismo fin en nosotros, vamos a escucharlo. Los televidentes opinen. Vamos a reñirle a nuestro realizador porque nos deja muy pocos segundos para disfrutar de esta música, de estas canciones. Disfrutar de ese folk diamantino ya terciopelado que tiene, bueno, pues, que derrocha Elba Fernández. Vamos a decirle a los espectadores que se apunten bien el nombre. Sí, Jane Lloyd. Y que ya vayan a internet y que la degusten con calma. En cualquier plataforma digital seguro que lo encuentran. Sí, seguro que lo disfrutan. Cuéntanos, seguimos. No, ¿Cuál bueno, es el y siguiente? ya continuando, o sea, seguimos con premios. Resulta que ayer se lanzaron ya las nominaciones de los premios de la música independiente, ya en su 5ª edición, y entre todas las categorías, de hecho se puede decir que John Talabot, un artista barcelonés de corte electrónico, puede ser el gran triunfador con 5 nominaciones, entre ellos Mejor Canción y Mejor Álbum de Estudio. Pero lo que me ha agradado encontrar es en la nominación de músicas del mundo, pues el trabajo de la Moda, que sería la maravillosa Orquesta del Alcohol, ¿vale? Que en su día yo contacté con ellos y encantados me mandaron el trabajo para que estuviese también en el stand de 31 canciones en la biblioteca de Ciudad Real, y por definir un poco su proyecto, de algún modo sería country folk, muy clásico, como ellos definen, sería una mezcla entre el bourbon de Nashville, la Guinness de Irlanda y luego el vodka de Rusia, o sea, sería así como lo metes todo en la costelera, y sobre todo, pues, de algún modo es un acierto para todos los que sean de pies inquietos, o sea, porque en todo momento invitan al baile, invitan a la diversión, a la fiesta. Y si enseguida el que entienda un poquito la materia, pues sin duda reconocerá sobre todo de clásicos como The Waterboys, The Pogues, y sobre todo ahora que está tan de moda el grupo británico Mumford & Sons, o sea, podrían catalogarse como los Mumford & Sons españoles, de hecho son de Burgos, un sexteto de Burgos, y con este The Shape of Folk to Come, pues están nominados, pues eso, en esa categoría de los premios, los UFI, la Unión Fonográfica Independiente. Así que si queréis escuchar un poquito esta propuesta, os invito a bailar. Vamos a ver si merece la pena esa nominación. Adelante. Respirar no vale de nada, nunca, y ya da igual seguir soñando. No queda nada en esta dirección y ya no queda nada, gasolina y alcohol.
Esta vez sí, esta vez Sergio nos ha dejado unos poquitos más de segundo. Vamos a darle un beso muy grande a nuestro gran realizador, que siempre lo hace fenomenal. Patear un poquito ahí contra el suelo y, claro que sí. Y bailar. Y luego ya por terminar la sección de hoy, pues traigo un estilo, un género que hasta el momento no había tocado. De hecho, esta misma semana he recibido uno de los 2 trabajos, el de All Supersonic and the Teenagers, el It's Alright, y estamos hablando de soul. O sea, en su día los Pepper Potts, que es un grupo de Girona, un grupo de soul clásico, pues cuando contacté con ellos me agradó recibir un pequeño proyecto, un pequeño experimento que hicieron con el bostoniano Eli Paperboy Reed, también un maestro del género, además que si tenéis ocasión de verlo en directo subido a un escenario es un espectáculo, vamos, un derroche de fuerza, sobre todo en ese soul clásico de la Motown y del sello Atlantic. Y de algún modo pues eso, o sea, el encuadrar en el stand un poquito de esa vertiente más, porque de algún modo el soul cada vez está como más desvirtualizado, se busca más fusionarlo, más mezclarlo con otros sonidos y tal. Sin embargo, encontrar algo como muy limpio, como muy pulcro, no es tan fácil. Y sobre todo, pues eso, los Pepper Potts serían de Girona y All Supersonic and the Teenagers se encuadran en Granada. O sea, ahí de punta a punta. Sí. Así que, pues eso, 2 propuestas. En este caso traigo el tema Don't Mess Up a Good Thing, que de algún modo sería una revisión del clásico de Fontella Bass. Fontella es conocida por el Rescue Me, o sea, que hemos cantado mucho. Pero bueno, si queréis que escuchemos un poquito. Vamos a subir el volumen, a escuchar ese experimento, el Piper Soul. Vamos a darles un premio a nuestros espectadores, porque si se han quedado con ganas de este vídeo, espérense al final del programa, Armando. Pues espero que os haya gustado la selección que hoy he traído, como siempre completita y cargada de cosas, en mi opinión, muy interesantes. Claro que sí, para elegir e ir descubriendo, pero para descubrir, pues la agenda que siempre nos trae Nani Remesa. Nos habías dicho muchas cosas variadas, benéfico, ahora solo nos hace falta saber qué propuestas y a dónde tenemos que ir. Pues lo primero, una primicia. Se estrena en primicia en Puerto Llano, 7 pétalos. Será en el auditorio de Pedro de Almodóvar a las 8:30. La compañía se llama 300 Alas Blancas. Su director puertollanense, Borja Rodríguez, y protagonizada por 2 mujeres, Ana Torres y Almudena Sánchez. Es una obra para remover nuestras conciencias y sobre todo las de los más pequeños. Nos hablan de igualdad y de integración a través de los ojos de 2 niñas. Así que estuvimos como sorpresa en la presentación con Borja Rodríguez y nos contó a qué público va dedicado. Pues es una obra para todos los públicos. Sí, toca al público infantil. Lo que pasa es que es para, como ya he dicho, familiar, porque se trata de integración, pero no de las personas especiales, sino de la integración de todo el mundo. La obra es que trata del síndrome de Wilson en particular, pero realmente trata de la inclusión social en cualquier caso y de demostrar a los más pequeños, a los niños, que nuestras diferencias nos hacen especiales, nos hacen más nuestros. Una bonita forma de aprenderla, ¿no? A través del teatro, de las y aparte habló Borja Rodríguez otra vez también sobre el síndrome de Wilson. Vamos a verlo. Hay un fallo en el 7º cromosoma que les da pues una serie de características especiales. Hiperacusia en muchos casos, oído absoluto, predisposición para la música, son niños muy empáticos y a partir de estos niños especiales intentamos ver que todos los niños tienen características especiales, unos más comunes, otros menos comunes y que tenemos que convivir todos. Bueno, igualdad y respeto y sobre todo enseñárselo a los más chiquititos.
por un buen método, el método del arte y expresión. Nos vamos a Ciudad Real, Dani. Nos vamos a Ciudad Real porque viene una compañía que se ha creado la fama y se la ha ganado a pulso de ser una de las más críticas y más libres de la sociedad española. Llega a Ciudad Real Els Joglars, lo he dicho bien, en catalán, más o menos. Llega al Teatro Quijano a las 9 de la noche el sábado 25. Es una adaptación libre de Cervantes. Y es curioso porque son dos perros que tienen, después de haber visto durante toda su vida la condición humana, tienen la posibilidad de hablar y entonces nos cuentan la realidad. Y esto que te gusta a ti mucho, lo de las citas, he cogido una de ellos y te viene que se han dado cuenta que los humanos, que los lobos son los pastores, que la defensa ofende, que los centinelas duermen, que la confianza roba y el que os libera os mata. Ay, qué de eso. Mal. Te dan ganas de ir genial, ya. claro que sí. Nos vamos con carácter solidario hasta Argamasilla de Calatrava también. Nos vamos hasta Argamasilla de Calatrava con un grupo de teatro que se llama Carpe Diem, que la verdad es que la frase también es muy poética, y son de Tomelloso y también fueron seleccionados para representar a los premios Max, los premios tan importantes de teatro que tenemos en España, como teatro aficionado de Castilla-La Mancha. No tuvieron la suerte de ganar. Bueno, pero que están nominados ya quiere decir algo, y es que hay calidad. Y además fueron con esta obra, con Las hijas de Santa Inés, y la vamos a tener en Argamasilla, en el Centro Cultural, a las 9. Esta obra trata de, como siempre, el yin y el yang, el bien y el mal, y trata de las almas de las mujeres atormentadas en una abadía. Bueno, y sobre todo lo bueno que tiene, que como siempre, todo lo destinado del Centro Cultural de Argamasilla los sábados va destinado a una asociación local. Y este sábado le ha tocado a la asociación TDAH, que es para niños con trastornos de hiperactividad. Bonito fin, claro que sí. Actuar, contar cosas nuevas y sobre todo con fines benéficos. Tenemos teatro de todas las clases y también tenemos pues de toda la vida también, ¿no? Estamos en mayo, todavía nos faltan unos días, pero podemos disfrutar de lo típico de este mes. Ahora nos toca lo más manchego, lo nuestro. Llegamos a Daimiel, nos vamos a ir al festival, van ya por la 25 edición. O sea, que tiene ya categoría. Sí, así que, bueno, pues vamos a ver a la gente engalanada con nuestros trajes tradicionales manchegos y podrán disfrutar el sábado 25 a las 9:30 en el Teatro Ayala. Muy bien, y ya por último Manzanares. Nos vamos corriendo también a una gala benéfica y más que nada para hacerlo nombrar y para mencionar todas estas galas a favor de distintas asociaciones locales de nuestra zona. Es un acto benéfico que se llama Sueño. Será en el Gran Teatro de Manzanares a las 8:30 y está destinado a una asociación local que se llama Punto 19 de fibromialgia. Así que... Otro fin benéfico, la vida es sueño, sobre todo en el teatro, fin de semana, domingo, en Manzanares. Nos hemos recorrido toda la provincia con Ani Remesal, gracias. Muchas gracias. Ani, de punta a punta, Manzanares, Argamasilla, todo, Ciudad Real. Bueno, es que no hay excusa, Armando, para que aparte de ir el sábado a la Víbora, tenemos que ir también de teatros. Creo que hay cultura por toda la región, por toda la provincia. Y hay que aprovecharlo. Gracias a los dos, como siempre, por ponernos esta sonrisa al final del día. Como siempre, a ti. Pues señoras y señores, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. No se pierdan a continuación la entrevista que le realiza nuestro compañero Kiko Fernández, el editor de los informativos de esta casa, al delegado del gobierno en Ciudad Real de Castilla-La Mancha, Antonio Lucas Torres. No se lo pierdan porque va a dar algún titular que otro. Por nuestra parte, nada más, nos despedimos pues con esa promesa que la habíamos hecho hace tan solo unos minutos, con la canción entera de Piper Potts. Ya lo saben, un poco de soul, algo diferente para que acaben de disfrutar este día. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, a las 9 de la noche, con mucho café y más, para que ustedes sigan poniendo ese azúcar que nos hace falta. Adiós.